Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva sesión de tutoría procesal civil. Hoy veremos la prueba y los medios de prueba en particular. Las cuestiones que pueden someterse al conocimiento y la decisión de un tribunal de justicia pueden versar sobre puntos de hecho o de derecho. Normalmente, la prueba recae exclusivamente sobre los hechos, pues el derecho no se prueba, salvo excepcionalmente cuando se trata de derecho extranjero, que no tiene por qué ser conocido por el juez, o cuando se trata de probar la costumbre en los casos en que ella constituye derecho. Aun cuando, sobre el particular, algunos autores sostienen que en este caso no se estará probando el derecho, sino que los hechos que constituyen la costumbre propiamente tal. De ahí en más, en cuanto al concepto de prueba, en su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar, y probar es demostrar, de algún modo, la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Por otra parte, el objeto de la prueba, es decir, por qué se prueba, es por regla general los hechos, siempre que sean pertinentes y controvertidos. Ahora bien, en cuanto a la carga y la valoración de la prueba, lo que se denomina carga de la prueba obedece a saber quién debe probar. El inciso primero del artículo 1698 del Código Civil señala lo siguiente: incumbe probar las obligaciones o su extinción al que las alega aquellas o éstas. Esta norma tiene algunas excepciones cuando la ley invierte el peso de la prueba para determinadas situaciones. A la vez, valorar la prueba consiste en determinar la eficacia que tienen los medios de prueba. El lema, el tema, perdón, se centra en la facultad que se le confiere al juez para la valoración de la prueba producida y por consiguiente las limitaciones que de ella se formulen por la vía legislativa. Así las cosas, el inciso segundo del citado artículo, como asimismo el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señalan cuáles son los medios de prueba, surgiendo así la llamada disponibilidad o indisponibilidad de la prueba y que consiste en determinar si esos medios de prueba que indica la ley pueden o no emplearse con otros. Por último, se presenta, respecto a los medios de prueba, lo referente a su apreciación comparativa, es decir, de entre los medios de prueba que señala la ley, debe dársele preferencia. El Código de Procedimiento Civil, por su parte, en el párrafo octavo del título 11º del libro segundo, se refiere a la apreciación comparativa de los medios de prueba, consagrando en el artículo 428 del mismo texto esta temática. Y se dispone lo siguiente: entre dos o más medios de prueba contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme a la verdad. Acto seguido, en el artículo 429 se alude a la forma de invalidar escrituras públicas. Pasando a otro tema, revisaremos los sistemas de valoración de la prueba, muy someramente. Así, siguiendo al profesor Couture, sostenemos que básicamente existen tres sistemas de valoración de prueba. El primero, el de la prueba legal o tasada. El segundo, el de la prueba libre o libre convicción. Y el tercero, el de la sana crítica. Ahora bien, en cuanto al primer sistema de prueba, el sistema de prueba legal o tasada. Este sistema es aquel en el cual la ley señala el grado de eficacia que tiene cada medio probatorio. En Chile, algunos artículos aluden al valor de los medios de prueba. Así, los artículos 1700 a 1707 del Código Civil aluden al valor probatorio de los instrumentos. El artículo 384 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la fuerza probatoria de los testigos. Los artículos 398 a 401 del mismo código contemplan el valor de la confesión. El artículo 408 se refiere al valor de la inspección personal del tribunal. Y por último, los artículos 426 y 427 hacen referencia a las presunciones. De ahí en más, el artículo 1708 del Código Civil y el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil son algunas de las normas especiales que da la ley respecto a las pruebas prohibidas. En todo caso, debe tenerse en cuenta que cuando la ley confiere facultades al juez para apreciar los medios de prueba, no estamos en presencia de prueba arreglada. En cuanto al segundo sistema de valoración de la prueba, encontramos el sistema de prueba libre
o bien llamado de la libre convicción. Enseña Couture que es aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, ni en los medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes. Y agrega, dentro de este método, el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aún contra la prueba de autos. Este sistema, cabe decir, no tiene cabida en el régimen chileno actual. En cuanto al tercer sistema de valoración de la prueba, encontramos el sistema de la sana crítica, entendido también como del correcto entendimiento humano. Aquí el maestro Couture nos indica que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba, ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Y enseña, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es entonces la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos de los filósofos que llaman a la higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. Quedándonos entonces con lo preceptuado por Couture, podemos agregar además que la sana crítica es aquel sistema de valoración de la prueba que se incorporó en los procesos reformados en Chile. La sana crítica actualmente rige en materia de familia, en materia de policía local, en materia penal, en materia laboral. Pasando a otro tema, tenemos la interrogante de ¿a quién le incumbiría, por tanto, probar? Así hemos visto que si bien es cierto que la prueba no constituye una obligación, porque nadie puede ser obligado a probar, no lo es menos que el litigante que quiera obtener en el juicio se encuentre en la necesidad de probar los hechos que alega. De aquí que se diga que la prueba impone al litigante que debe rendirla una carga, que es lo que se conoce como el onus probandi. El código no contiene disposición alguna de carácter general sobre esta materia, pero el artículo 1698, inciso primero del Código Civil, establece que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. De ahí fluye que la necesidad de probar está impuesta por la ley al que alega un hecho contrario al estado normal de las cosas, o al que alega un hecho que modifica una situación adquirida. Por ende, será generalmente el actor a quien corresponda acreditar los hechos que alega, ya que es él que pretende que el demandado está obligado para con él, o bien que existe una situación jurídica determinada en su favor. Por otra parte, si al probar la existencia de una obligación, el demandado expresa que ella se ha extinguido por alguno de los medios legales, le corresponderá, por tanto, a él probar ese modo de extinción. En cuanto a algunas excepciones, lo cierto es que existen situaciones que vendrían a constituir una excepción a lo anteriormente preceptuado. La primera de ellas sería el caso de las presunciones legales. Aquí, la parte favorecida con una presunción va a quedar liberada del peso de la prueba. Esto no impide, a la contraria, poder destruir los fundamentos que constituyen la presunción. Otra de las excepciones que encontramos en el ordenamiento jurídico sería la excepción del pacto de las partes. Aquí, como un principio de la autonomía de la voluntad, podemos decir que a través del ejercicio de esta facultad, las partes pueden convenir en alterar el peso de la prueba o el onus probandi, como lo han resuelto nuestros tribunales en jurisprudencia estudiada.